Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto que nos encontremos en esta charla, aunque sea de manera virtual, pero bueno, la idea es que sigamos haciendo cosas desde la Facultad de Ciencias Económicas. Yo soy Leila Di Russo, la secretaria de investigación, y para nosotros es un gusto contar hoy con la presencia del doctor Anich, que nos va a hablar de un tema tan interesante y tan actual como es el tema de la insolvencia y de una situación que nos pone siempre en análisis de la importancia de nuestras profesiones, sobre todo de las repercusiones en lo social que puede tener muchas de nuestras acciones profesionales, de manera que, bueno, nos vamos a deleitar con la exposición del doctor en estos próximos minutos. Les cuento cómo nos vamos a organizar en esta charla. El profesor magíster Julián Esterellas les va a leer brevemente el currículum del doctor Anich. Posteriormente viene la exposición y finalmente vamos a tener un espacio para preguntas. Lo que les pedimos es que las preguntas las pueden ir formulando a través del chat a medida que se va dando la exposición, no necesitan esperar a que finalice, y cuando terminemos de manera ordenada serán leídas y contestadas las preguntas. Así que bueno, los dejo con el magíster Julián Esterellas, integrante de la Cátedra de Concursos y Quiebras, Concursos y Títulos Valores, estoy diciendo el nombre anterior de la materia, Histórico. que conjuntamente con la Secretaría de Investigación organizamos esta charla para todos ustedes. Así que adelante, Julián, con la presentación de nuestro invitado. Bueno, muchas gracias, Leila. Bienvenido, doctor Juan Antonio Anich. Nuestro expositor de hoy es abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA y máster en Economía y Administración de Empresas por el SEADE. Se ha especializado en concursos y quiebras, reestructuraciones extrajudiciales de deuda e insolvencia de instituciones financieras. Se desempeña como profesor en las facultades de Derecho de la UBA, en la Universidad de Concepción del Uruguay y como invitado en la Universidad Nacional de Rosario y en la Universidad de San Andrés, entre otras. Intervino en las reformas de la Ley 24.552 en los años 1997 y 2002 y de la Ley de Concursos 25.589. Es autor de diversos trabajos académicos sobre la materia concursal y es miembro de INSOL International, American Bankruptcy Institute, American Bar Association, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Análisis Económico del Derecho. Es además asesor honorario del Departamento de Derecho Comercial del Colegio de Abogados de la Ciudad de La Plata. Invitamos al doctor Anich a iniciar la jornada, lo escucharemos atentamente. Bienvenido, doctor, nuevamente. Doctor, muchas gracias, muy agradecido a todos ustedes por la invitación. Es encontrarme también con colegas que yo ya, digamos, conozco de hace años y a los cuales respeto mucho, así que para mí es, vuelvo a repetir, un verdadero honor encontrarme esta tarde con ustedes. Dar una charla en la ciudad de Santa Fe en forma virtual es, sinceramente, como yo siempre digo, un honor. Yo di hace unos años una exposición muy apasionante, pero aparte porque la ciudad de Santa Fe concita un lugar de trascendencia en la historia jurídica argentina. Sabemos todos que es, digamos, la ciudad donde se sancionó nuestra Constitución Nacional. Lo cual, en este caso específico que vamos a charlar hoy, es de gran relevancia tener presente las normas constitucionales. Muchas veces las normas constitucionales se las ven así de un modo, yo diría, tangencial, pero sinceramente me parece que se requiere muchas veces un análisis un poquito detallado y preciso de algunas cuestiones que se dan por sentadas y la verdad
difieren después en la práctica porque tiene consecuencias disvariosas. ¿De qué vamos a hablar? Yo voy a hablar del tema de la insolvencia y voy a analizar una problemática que se viene presentando entre lo que podríamos denominar las soluciones privadas y las soluciones públicas, digamos, a los problemas de insolvencia, fundamentalmente en lo que sería el siglo XXI, ¿sí? y fines del siglo XX. Ahí se ha generado un cambio y Argentina está incluida, incorporada en ese cambio, distintas visiones, distintas concepciones que vamos a analizar, pero me parece importante. Y voy a tomar el caso Vicentín como un caso que nos va a permitir a partir de ahí hacer algunos análisis y ponderar ciertas decisiones que se tomaron sobre este tema, siendo un caso, digamos, de suma trascendencia en el país. Es decir, debemos asumir que Vicentín no es un caso, digamos, estándar, sino que es un caso especial, complejo, que por supuesto yo no voy a abarcar, pero que me va a interesar tocar y reflexionar sobre ciertos aspectos que en lo personal me parece que merecen reflexionarse. Esta es un poco lo que nosotros vamos a ir viendo y ustedes me van a permitir que de vez en cuando yo lea las normas porque a veces es preferible, digamos, la lectura un poco precisa más que decirla así de memoria. La insolvencia en términos generales podríamos decir que ha tenido una particularidad que ha venido de los fracasos individuales que se vieron hasta el siglo XX con distinta trascendencia, al surgimiento de las crisis sistémicas, las insolvencias sistémicas generadas por fracaso o quiebras de los países que trascendían al sector privado y lo arrastraban al sector privado, lo cual indudablemente genera otro tipo de problemática, porque ahí en ese tipo de crisis sistémicas el problema central es que el empresario no controla las variables de su problema, sino que las variables del problema generalmente son generadas desde el sector público. Entonces, esto realmente es de una trascendencia que por momentos excede a la ley de concurso. Nosotros vivimos esto como experiencia argentina en el año 2001-2002, ¿sí? Ahí tuvimos el cambio de un paradigma o de, digamos, mejor dicho, de una normativa en materia monetaria que generó una serie de efectos de desbalanceo del sistema que necesitó reacomodarse de acuerdo a ciertas particularidades. Nosotros en ese momento tuvimos ciertas normativas de orden público general y después hubo un reacomodamiento fundamentalmente de las relaciones, vamos a decir, contractuales entre las partes a través de el concurso preventivo en algún lado y en aquellos casos que tuvo cierta trascendencia, cierta magnitud, se hicieron acuerdos preventivos extrajudiciales. ¿Se acuerdan ustedes que en el mes de mayo del 2002 se legisló este instituto y el instituto sirvió y fue funcional para solucionar el problema de una cantidad de empresas importantes? Para que ustedes tengan idea, digamos, de aquel momento, Argentina tenía endeudado en el sector privado en moneda extranjera 40.000 millones de dólares. O sea, lo que yo quiero decir es que era un monto, digamos, sumamente relevante que hubo que recomponer, por supuesto, a través de diversos procedimientos y muchos tuvimos que ir a Estados Unidos a renegociar, a acomodar, porque eran de compañías argentinas endeudadas en el exterior. En el 2008, cuando se produce la crisis, digamos, el estallido de la famosa burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, ahí empieza a aparecer una modalidad, creo que Héctor Alegría denominó las soluciones asintomáticas, es decir, soluciones en materia de insolvencia
que estaban más vinculadas por una intervención directa del sector público. Ustedes no sé si recuerdan, en el 2008, esto estalla en el... agosto de pagos de Basilea, que aparece una modalidad que toma Estados Unidos, el gobierno era el de Obama, que empieza a intervenir directamente con préstamos de fondos muy importantes a distintas compañías. Recuerdo que hubo un famoso debate en el cual se discutía por qué los aportes tenían que ir a los bancos y no a las empresas. Un debate de esos, como digo yo, de origen medieval, pero que dan lugar, digamos, a, ¿cómo puedo decir?, visiones de la problemática de la insolvencia en los países. Esto sucede y con la siguiente particularidad. Se hicieron las inversiones, pero el Estado americano después recuperó esa plata. Es decir, no fueron aportes que se tiraron al sector privado al tuntún, sino que fueron inversiones que se hicieron al sector privado y el sector privado después recompró las acciones que el gobierno tenía como, no en garantía, sino que eran como inversiones y rápidamente, ¿cómo se llama?, las compañías volvieron a ser privadas, a operar con cierto grado de normalidad. Esto marca, digamos, una primera intromisión del sector público en todo esto, y hoy estamos ante una situación particularmente, yo diría, sorpresiva, novedosa, que es una insolvencia generada como consecuencia de una problemática sanitaria que es esta pandemia, que yo medio así, digamos, sin mucha presunción académica, en el mes de abril publiqué un trabajo que le puse el nombre Insolpandemia, y que bueno, que a mucha gente le ha llamado la atención. Pero en realidad lo que yo dije, bueno, es una insolvencia generada por un hecho pandémico, y esto nos plantea una situación diferente. ¿Por qué? Porque las leyes de concursos, históricamente, y la que tenemos nosotros en nuestro país igual, están diseñadas para otro tipo de problemáticas y no para este tipo de problemáticas. Ahora, en este tipo de situaciones, uno de los grandes problemas es ver qué decisiones se toman. ¿Qué pasa en el mundo? Esto es importante preguntarse en los casos actuales, ¿no?, donde todos estamos con la misma pandemia, el virus es el mismo, más o menos mutación. La realidad es, ¿qué está haciendo el mundo? Bueno, el mundo, según los informes internacionales, se ha dividido, digamos, hay tres grandes grupos. Está el grupo de las economías avanzadas, las economías emergentes y las economías de bajos ingresos. Y ahí las economías avanzadas han intervenido con medidas muy grandes que llegan al 20% del Producto Bruto Interno, las emergentes al 5% del Producto Bruto Interno y las de bajos ingresos al 1%. Es decir, lo que estoy dando es una escala decreciente realmente importante. En las economías avanzadas, ese 20% está dividido en un 56% en gastos de salud, ingresos, y el 47% préstamos, aportes, garantías para empresas, etc. En las economías emergentes, ese 5% está dividido en un 65% para gastos de salud y el 35% para otro tipo de préstamos, aportes y garantías. Y en las de bajos ingresos, el 87% es todo gastos de salud, préstamos, aportes, está todo enfocado en esa red. Eso es lo que el mundo viene haciendo como políticas económicas. Si nosotros analizamos la legislación argentina dictada desde marzo hasta ahora, hay alguna legislación que está orientada en este sentido y otras normas que tienen otros sentidos.
A mí no me preocupa eso, porque Argentina a veces tiene ciertas, no digo similitudes, ciertos no parecidos con lo que hacen otros países. En general nosotros tenemos una tendencia, yo diría, de carácter creativo a imaginar otro tipo de soluciones distintas. Estas medidas macroeconómicas que los gobiernos están tomando están vinculadas con medidas que toman esos países. Y ahí los países tienen dividido el grupo de empresas en riesgo de insolvencia de tres maneras. Hay empresas, digamos, viables, que tienen un riesgo importante de caer en insolvencia. Hay otras que no van a pasar por la insolvencia, van a superar las dificultades, y hay un sector, digamos, afectado a las finanzas más de orden individual, lo que nosotros llamamos habitualmente el endeudamiento del consumidor. Bueno, las empresas, digamos, viables que tienen que caer o van a caer en situaciones de, ¿cómo se llama?, de insolvencia, rápidamente los estados lo que están tratando es de tomar medidas para generar incentivo que los acreedores no pidan las quiebras de estas empresas, levantan, digamos, la responsabilidad de los directores para solicitar medidas de solución de los hechos de insolvencia, y rápidamente lo que tratan también es de implementar ciertas medidas extraordinarias, pero por tiempos muy limitados. Préstamos por tiempos muy limitados, ese tipo de cosas. En el sector de empresas que no sobrevivirían a la crisis, que sin pasar por la insolvencia y ese tipo de cosas, lo que tratan de buscar fundamentalmente es sistemas simplificados de reestructuración de deuda. A esto vamos a volver, les quiero aclarar, porque este es un tema muy importante. Y van a tratar fundamentalmente de que rápidamente las compañías recompongan su estructura contractual para de esa manera facilitar la recomposición de los flujos de fondos de las compañías. Esta yo diría que es la gran medida estratégica que están tomando. Y en el caso fundamentalmente de consumidores endeudados, le buscan que tenga un sistema de opciones flexibles, flexibilizar mucho el repago de ciertas deudas en el sector bancario, ese tipo de medidas. Eso es lo que el mundo está haciendo. Por eso gran parte de las modificaciones que ustedes ven no son grandes modificaciones a veces en las leyes de concurso, sino algunas normas que tienden fundamentalmente a simplificar el procedimiento de recomposición, que rápidamente una compañía que entra en un procedimiento de dificultades, en el término de 60, 90 días, salga y esté otra vez operando. Esto es, yo diría, la herramienta fundamental. Incluso en América Latina, en el caso específico de Perú, han hecho un sistema simplificado, Colombia ha hecho algo parecido, es decir, los países están apuntando a esto. En la Argentina se presentaron una serie de proyectos, a partir del mes de abril se fueron presentando, algunos, digamos, más elaborados, otros un poco menos elaborados, y en el mes de julio dictamos un proyecto de ley en la cual, digamos, está ahí, no sabemos en qué está, una especie de limbo, digamos, que prevé esas soluciones, como digo yo, a la Argentina, digamos, ¿no? Suspendamos todo, suspendamos los pedidos de quiebra, alarguemos los plazos de los procesos, algo así como si yo metiese a la economía en cuarentena y sola se solucionasen los problemas. Me parece que el problema es poquito más complicado que hacer solamente eso. Esa visión de que yo solamente agarro y simplemente dejo pasar el tiempo y el tiempo soluciona todo, en lo personal no me parece que sea la herramienta idónea. Por lo menos yo diría que gran parte del mundo no está pensando en esa opción. Nosotros tenemos también en esto una particularidad.
y es una especie de pequeña cultura, que ustedes me entenderán, de lo que yo digo, la espera en proceso inflacionario licúa pasivos. Esto, a ver, esto es así. Esto es así. Ahora, medio hablamos de que, bueno, cuando un deudor presenta una propuesta que no prevé el reacomodamiento de los créditos en el tiempo, entonces consideramos que es abusiva. Empezamos con toda una serie de lucubraciones, pero en la práctica el argentino tiene la cultura de que se desata un periodo inflacionario, esperamos, y el marco macroeconómico soluciona el problema. Podemos poner una cantidad de ejemplos reales. Y en el año 2002, yo voy a transmitir esa experiencia porque esa la viví, cuando colaboramos con Julio Rivera en la reforma del mes de mayo, nunca me voy a olvidar que la primera opinión del doctor Labaña, con el cual nos reunimos, fue: tenemos que superar la ley esta 25.563, hacer una nueva y no caernos del mundo, ¿no? Esa visión que a veces tenemos nosotros, que podemos hacer cualquier cosa, que no pasa nada. En realidad es un poco más complicado el tema. Espero que esto hasta ahora les resulte interesante. Esto no ha surgido simplemente por, ¿cómo podríamos decir? Por una especie de fenómeno natural. Esto ha tenido algunos pensadores importantes, yo voy a nombrarlos ahora únicamente. Hay 5 profesores norteamericanos: Ronald Coase, Douglas North, Oliver Williamson, James Buchanan, Eleanor Ostrom. La última nombrada es la primera mujer que obtuvo el Premio Nobel de Economía en un trabajo espectacular sobre el tema bienes públicos. Realmente la obra dedicó su vida a esa obra. Estos economistas han desarrollado lo que se llama la nueva economía institucional. No voy a hacer una explicación de la nueva economía institucional porque voy a mostrar simplemente una herramienta de análisis y una conclusión a la cual ellos llegan. El autor tal vez más interesante de los que yo he nombrado, vuelvo a repetir, que todos ganaron el Nobel de Economía, en general acá estos autores siempre los tratamos con cierto, especialmente los abogados, los tratan con cierto desdén, ¿no? Yo alguna vez me pregunté si la Academia Sueca de Ciencias tiraba el Nobel todos los años y alguno lo agarraba. No, en realidad son gente que viene con unos trabajos académicos muy importantes, el de Ronald Coase. La naturaleza de la firma es un trabajo, yo diría, es casi, yo diría, un trabajo imposible de que no lo lea un estudiante americano y que conviene leer. Pero el autor tal vez más interesante sea Douglas North. Y aparte es de una lectura realmente muy, muy apasionante. Él nos haría una pregunta que sería muy sencilla. ¿Qué sucedería si diseñamos una ley de insolvencia, ¿sí? Vamos a decir casi perfecta, y la aplicamos en Austria, Angola y Argentina? La misma ley. Tenemos un hecho de insolvencia, agarramos la misma ley, la llevamos a los 3 países y la aplicamos. ¿Tendríamos el mismo resultado? Y la respuesta de él es no. ¿Por qué? Porque la funcionabilidad de la ley, la operatividad de las normas, dependen del sistema institucional, no de la ley. Yo puedo redactar una ley perfecta, un instituto perfecto. Si después la aplicabilidad de la norma es inadecuada, la ley no va a funcionar. Esto a mí me gusta mucho marcarlo y me gusta señalarlo porque nosotros tenemos una fascinación porque de pronto nos gusta un instituto del derecho alemán. Entonces se nos ocurre que si agarramos el instituto del derecho alemán, lo traducimos a la Argentina y lo ponemos en la ley de concurso argentina, ya está el problema solucionado. No funciona como en la Alemania. ¿Por qué?
porque el sistema institucional es el problema, no la norma. Y esto es importante entenderlo porque muchos de los problemas que a nosotros nos afectan profesionalmente está vinculado, ¿por qué? Precisamente por eso. Porque el objetivo del sistema institucional es lo que ellos llaman bajar los costos de funcionamiento del sistema institucional, que por momentos se convierte en sumamente complejo. Es decir, yo voy a poner un ejemplo y yo sé que a lo mejor les va a molestar. Y pido disculpas si les molesta. Porque encima Santa Fe, y en el caso Vicentín, es una excepción. Porque han implementado algo que para mí es maravilloso, que es la verificación a distancia. Pero en el resto del país estamos reflexionando todavía. Yo no voy a nombrar ninguna provincia para que no se ofenda si hay un representante de esa provincia, pero en la provincia me han dicho, no, acá es con papel presencial, firma hológrafa. Digo, si no se puede entrar a la provincia, el problema es suyo. Ah, muchas gracias. Es decir, en el mundo donde nuestros hijos no se imaginan el sistema de comunicación entre pares, si no es con el celular, nosotros hablamos del papel y la firma hológrafa. Es decir, a ver, entonces usted puede traer la mejor ley y sin embargo, si los costos institucionales son muy elevados, señores, esto va al fracaso. Este es el problema central del sistema argentino y lo que nosotros tenemos que tratar de mejorar. Yo diría, este es el centro del problema. No es el artículo tal, el inciso, eso termina siendo, como yo diría, como una anécdota, como un divertimento entre gente que está en el tema. La solución pasa por otro lado. Entonces veamos cómo inciden estos costos en un caso como Vicentín. Cómo empiezan a aparecer, como yo digo, esas asimetrías, que cuando uno las quiere calzar es como tratar de armar un rompecabezas con piezas que no calzan bien. Entonces uno empieza como a forzar. Y ahí se arman unos líos espectaculares. Antes de ver Vicentín, quería señalar algo que a mí me parece importante, y es, la Argentina ya tuvo algunas experiencias parecidas a Vicentín. La Argentina en 1970 dictó una ley 18.832. Recuerdo que cuando yo tuve que rendir la materia, esta ley estaba vigente, así que había que estudiarla. Y esta ley permitió que el Estado se quedase con una firma que se llamaba Codex, que era una editorial que sacaba unos fascículos todas las semanas, Segunda Guerra Mundial, la Biblia, qué sé yo, y el Estado se quedó con eso. Recién en 1995 el Estado pudo, por así decir, privatizar esa empresa y sacársela. El Estado la tomó, una imprenta que trabajó para el Estado, con todas las particularidades de la empresa pública. El caso más espectacular que tuvimos fue la ley 22.229. Como acá veo mucha gente joven, pero esta ley fue la del Grupo Greco. La ley del Grupo Greco fue una ley, digamos, que estableció un régimen de insolvencia especial para el tratamiento del Grupo Greco. Se había caído el Banco Los Andes, eso arrastró a todo el grupo y esto trajo una serie de inconvenientes y el Ministerio de Economía designó todo un sistema de administración, gerenciamiento y que terminó con una demanda muy grande de los Greco contra el Estado Nacional, ¿no? Cosas que habitualmente, quiero aclarar, nos pasan. Entonces señalo esto porque lo que quiero, esta ley, quiero aclarar que fue de 1980.
señalo esto porque tenemos una tendencia a este tipo de situaciones, a meternos en este tipo de situaciones. Nosotros el 8 de junio de este año se dictó un decreto de necesidad de urgencia 522, por el cual, digamos, se preveía intervenir a la firma Vicentín, realizar una ocupación temporaria y posteriormente realizar la expropiación de Vicentín. Gran sorpresa, gran impacto, se anunció en conferencia de prensa. Bueno, todo eso lo conocemos nosotros. Nosotros sabíamos que Vicentín era una compañía que había intentado hacer un acuerdo preventivo extrajudicial fin del año pasado. Ese acuerdo preventivo extrajudicial en un momento determinado, por así decir, no se acordó, hubo dificultades con algún acreedor. Un acreedor pidió la quiebra, la compañía terminó presentándose en concurso preventivo. Concurso preventivo obviamente grande, importante, de una magnitud sumamente trascendente, no solo desde lo económico, sino por la cantidad de pasivo que tenía la compañía, sino fundamentalmente también por la posición de la compañía en el mercado, la trascendencia en todo lo que era el mercado de granos, etcétera. Es decir, distintos factores que lo convirtieron, yo diría, hoy por hoy en el concurso más relevante de la República Argentina. Esto, digamos, le toca al magistrado interviniente, al cual en lo personal lo considero casi un héroe, porque realmente que le toque a uno un concurso de esta magnitud, con todas las vicisitudes que este hombre ha tenido, realmente heroico. El trabajo del magistrado realmente para destacar, es un trabajo para destacar. Pero bueno, yo no me voy a inmiscuir en la problemática del magistrado. Vamos a ver, nosotros dictamos un DNU. Se anunció, conferencia de prensa, bueno, empezaron todos digamos, las autoridades a opinar sobre esto, y a mí me surgieron algunas dudas. Ustedes saben que los DNU son reconocidos constitucionalmente en el artículo 99, inciso 3, y se establecen solo con carácter de excepción. Tal es así que si uno ve, dice, cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes. Bueno, a ver, estábamos en sesiones ordinarias y en realidad todo esto se podía hacer a distancia. ¿Por qué era necesario un DNU? Esta es una duda que me surge. Ustedes saben que los DNU tienen ciertos temas donde no se puede legislar por DNU. No se puede legislar por DNU, impuestos, temas penales, temas electorales y regímenes de los partidos políticos. Esos temas están exceptuados. Con lo cual, en principio, aparecía como que era posible dictar un DNU vinculado a esta problemática. Sin embargo, cuando uno empieza a analizar, lo primero que le surge es ponderar si el Poder Ejecutivo Nacional tiene facultades para esto. ¿Y de qué tipo? El Congreso de la Nación, ustedes saben que en nuestra Constitución Nacional, los temas que tienen atribuidos el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación tienen una enumeración taxativa. No son ilimitados los temas. No, usted no puede legislar sobre el tema que se me ocurra, ¿no? No. Son temas específicos, con ciertas particularidades y con ciertas limitaciones. Es lo que se conoce como los problemas de competencia que tienen cada uno de estos órganos. Entonces, el Congreso de la Nación, en el artículo 75, tiene las funciones del Congreso de la Nación.
Y el Poder Ejecutivo, en el artículo 99, tiene las funciones. Cuando uno analizaba las funciones del artículo 99 de la Constitución Nacional, oh sorpresa, ninguno de los incisos mencionados, lo podemos revisar, no es el caso ahora, prevé la intervención de sociedades. Entonces acá aparece un primer punto realmente llamativo. Si yo hago un DNU para intervenir, nombro los interventores y desplazo los organismos de administración de la sociedad, dejemos de lado que la empresa está en concurso. ¿Eso lo puede hacer el Poder Ejecutivo? De la Constitución Nacional no surge. Tampoco tiene esas facultades el Congreso de la Nación, o sea que como el DNU es un sistema abreviado de legislación que después va a la bicameral y la bicameral resuelve, ¿sí? Uno de los problemas que aparece es, bueno, a ver, señores, bueno, yo puedo legislar o aprobar un DNU que previamente el Poder Ejecutivo esté autorizado a dictar. Si no está autorizado a dictar, no. Y ahí caímos en una maraña. Entonces, ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo tenían estas facultades. Entonces, si no lo tenían, ese DNU estaba mal dictado. Está bien redactado el DNU, quiero aclarar, pero está el sustento del DNU no es el correcto. ¿Y esto nos deriva entonces a qué? A una norma que generalmente se la ha dejado de lado, que es la 19.549, que es la Ley de Procedimiento Administrativo. Y la Ley de Procedimiento Administrativo establece en el artículo 7 el qué, los requisitos del acto administrativo. Los abogados que han rendido derecho administrativo los han torturado con el acto administrativo. Días de clase con el tema. Muy bien. ¿Qué fija? Bueno, el inciso 7, el artículo 7, perdón, inciso A, establece claramente la obligación de que el organismo que dicta el acto debe ser ¿qué? Competente. Entonces veamos lo que dice claramente. Ser dictado por autoridad competente. Ah, muy bien. Y dice, el acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable, cuando fuere emitido mediante incompetencia en razón de la materia, del territorio, etcétera, etcétera. Con lo cual, este acto administrativo, que es un DNU, emitido de esta manera, era jurídicamente nulo. Y de nulidad absoluta e insalvable. Esto no es un problema menor, porque esto no podemos en el derecho argentino tomar esa actitud, bueno, esto es una formalidad. No. No, esto es defensa de derechos constitucionales. Las reglas constitucionales que rigen la actividad profesional y los derechos de los ciudadanos. Con lo cual, la intervención a través de un DNU no era correcto. Y en la ley de concursos y quiebras, ¿se produce el tema, se permite la intervención? Sí. Pero vamos a ver ahora brevemente. ¿Por qué? Primero, la ley de concursos y quiebras tiene algo que para mí es fundamental, que es entender por qué los legisladores en 1853, en el proyecto de las bases de Alberdi y en la reforma de 1860, los legisladores pusieron que el Congreso legislaba sobre ley de bancarrotas. Ustedes fíjense que no dice ley de procedimiento tributario, por ejemplo. No dice eso. Sin embargo, ley de bancarrotas sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo tiene la Constitución norteamericana en el artículo 4?
Constitución norteamericana de 1787. ¿Por qué? Señores, porque era el modo de garantizar la libertad de comercio. La libertad de comercio tenía como uno de sus fundamentos que tener una ley de bancarrotas. Esta es la base. Cuando uno lee Story, el comentario de la Constitución de los Estados Unidos, advierte todos los antecedentes que Story cita, antecedentes jurisprudenciales del derecho anglosajón, en defensa de este principio, la libertad de comercio, que es el que le da fundamento a una ley de concursos y quiebras. Esta es la base. Entonces, en nuestro derecho, esto formó parte, por parte de los legisladores de la Constitución, del concepto dentro del cual diseñaron la norma. El carácter constitucional de la norma emana de acá. Y en ese sentido, el carácter de proceso universal está emparentado con el artículo 242 del Código Civil y Comercial, que dice que el patrimonio es garantía de todos los acreedores, etcétera, etcétera. Ahora bien, en materia concursal, uno de los problemas que acontecen es que ustedes saben perfectamente que la intervención de la sociedad solamente se puede dar por excepción cuando la ley de concurso, cuando se dan ciertas situaciones de la ley de concurso, porque la ley de concurso regula específicamente los actos de administración ordinaria, los sigue realizando el concursado con vigilancia del síndico, ¿sí? Tiene una serie de actos que están explícitamente prohibidos y hay actos sujetos a autorización. Ahí queda esa franja intermedia. Si el deudor incumple con la realización de esos actos, no brinda información suficiente, etcétera, etcétera, el juez del concurso, que es único y es el único que tiene facultades. ¿Por qué es el único que tiene facultades? Porque hay un patrimonio único afectado para cumplir con las obligaciones con los acreedores. Ese es el tema, es lo que nos marca y nos señala precisamente que es ahí donde el juez interviene y puede nombrar un interventor, casi, pero por excepción. Por eso hay pocas intervenciones en materias de empresas concursadas. Si uno busca en la jurisprudencia, son poquísimos los casos. Yo mencionaba en un artículo que escribí que Héctor Cámara decía que era una prequiebra. Cuando uno desplaza los órganos de administración y pone un interventor, la empresa está más cerca de la quiebra que de salir exitosa de un concurso preventivo. Entonces, esto es fundamental entenderlo, porque se agrega a que el DNU, digamos, carecía de competencia este hecho colateral, que es que la intervención solamente puede ser concedida, establecida por el juez del concurso. ¿Y cuál es el bien jurídico tutelado acá? ¿El interés privado o el público? Ambos. Pero no el interés público como el Estado como acreedor, que es lo que acá aparece. Porque acá aparece el Estado como acreedor, no es ese el problema que se discute. Lo que se discute acá es una cosa absolutamente distinta. Es el interés de la relación del deudor con el conjunto de sus acreedores y el interés público de protección del comercio en general. Porque si no, caemos en otra tónica que es, porque yo tengo un poder que me ha dado o que me viene, digamos, por la posición que yo ocupo en lo concursal, aprovecho de ese poder respecto de otros para obtener ventajas. Ustedes saben que la intervención de sociedades está prevista en los códigos procesales, ley de sociedades, el código penal, etc. Entonces, esto hace que en esa visión clara del artículo 274, que dice que el juez es el director del proceso, ¿sí?, es lo que nos permite a nosotros tener claro que la única persona que estaba habilitada para designar un eventual interventor y ante determinadas problemáticas era el juez del concurso,
Por lo tanto, no era el Poder Ejecutivo ni el Poder Ejecutivo provincial, quiero aclarar. Esto para que nos quede claro. Pese a que me parece importante señalar que hay una tendencia desde hace algunos años en el cual, ¿sí?, hay una mayor injerencia cada vez más, o pretendida injerencia cada vez más, del sector público sobre el sector privado, fundamentalmente a través de los organismos de control en materia de sociedades. Es una problemática que yo diría interesante, es una visión de la problemática societaria, de la problemática comercial, parte del concepto de la honorabilidad del funcionario público por sobre el sector privado, algo así como si todo el sector privado fuesen algo, perdónenme la expresión que voy a usar, fueran unos truchos, o unos señores informales que operamos todos en situaciones cuasi marginales, y si no estuvieran los funcionarios públicos que ordenan todo. Una visión que a mí me parece, digamos, es de fines del siglo XIX, no vamos a hacer historia del concepto, pero me parece que no es un tema relevante. Sin embargo, estas regulaciones han tenido trascendencia, ha tenido trascendencia. Otro tema importante acá que se discute es ¿quién es el problema del principal acreedor? Vieron que acá toda la discusión muchas veces decía, bueno, pero el principal acreedor, ¿y quién es el principal acreedor? Y la verdad es que hay que decir claramente que el principal acreedor, y voy a hacer una aclaración, el principal acreedor denunciado por la concursada, no verificado por el juez, porque el verificado por el juez tendremos que ver qué dice el informe de la sindicatura en un ámbito que tiene que ver con lo periodístico. Bueno, 4%, dentro del grupo financiero 8%, y sobre vamos, 182 millones de pesos. Podemos decir que es un monto más que relevante e importante. Sin embargo, lo primero que me gustaría aclarar es, de lo poco que yo conozco del tema, debo decir que estos son prefinanciación de exportaciones. No son créditos para hacer una cochera. Si son créditos por prefinanciación de exportaciones, para que esos créditos tengan un costo más bajo, que la empresa debe buscarlo seguramente deben haber cedido parte de sus derechos de cobro. La prefinanciación de exportaciones, ¿cómo funciona? Me adelantan la plata, pero yo cedo los derechos de cobro. Cuestión de que el que cobra primero es el banco y a mí me da la diferencia. Con lo cual a mí me interesa ver mucho la opinión, digamos, de la sindicatura y lo que resuelva el juzgado. Porque si se han dado estos elementos colaterales para bajar el costo financiero de las compañías, bueno, vamos a ver cuál es el monto realmente adeudado. Pero volvamos al tema, digamos, punzante. Es el principal acreedor. Y siento decir que no. Y me van a decir, ¿cómo que no? No. El principal acreedor de un concurso, señores, no es el que tenga el mayor crédito. Es el acreedor que tenga el 34% del pasivo. Miren que no estoy hablando del 51%. 34%. ¿Por qué? Porque es el número o es el porcentaje que bloquea a la mayoría.
Si usted tiene el 34, el 35%, así junten todo el voto del resto de los acreedores, nunca llegan a la mayoría prevista en la ley. Con lo cual, el número clave es ese. Es quién controla el 34 o el 35%, porque ahí a usted nunca lo pueden dejar fuera de la negociación. Si usted controla el 12,80%, es un acreedor muy importante y en estos números son enormes. Yo no lo voy a desconocer. Pero, ¿es el principal acreedor? Sí, pero no es el acreedor principal que maneje la negociación concursal, que sea acreedor, digamos, lo que se llama en el derecho inglés el acreedor relevante. Es ese acreedor que cuando se sienta en una mesa negocial, usted no puede prescindir de él así no le caiga simpático. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto es fundamental. Entonces, ese acreedor que no controla ese porcentaje es, y bueno, y acá el 34, este porcentual del 34% de lo que yo he visto no lo controla nadie. Con lo cual aparece acá un componente, que es ¿cuál? Si usted no controla el 34%, no diga nada. No diga cómo va a negociar. ¿Por qué? Porque pueden prescindir de usted con mucha facilidad. Si usted de entrada dice, yo no voy al acuerdo, yo prefiero esto, yo prefiero quedarme con la compañía, que esto, lo otro, ¿qué hacen? Lo corren y llegan a un acuerdo con el resto de los acreedores, porque se impone por mayoría. Con lo cual es estratégicamente una jugada inadecuada la del Banco Nacional. La ley planteó, o el DNU planteó, perdón, algo confuso que era ocupación temporaria por un lado, pero después hablan de expropiación. Hablaron de expropiación de Vicentín Sociedad Anónima en los considerandos y después el artículo 4 habla de ocupación temporal normal, que es una cosa distinta. Para la expropiación ustedes saben que se requiere ley más declaración de utilidad pública. No vamos a entrar a analizar utilidad pública. Yo creo que en este caso no lo había. Por ejemplo, voy a poner el caso donde se expropió una empresa que estaba en concurso e iba inexorablemente a la quiebra. Fue en el gobierno de Cristina Kirchner, año 2008, octubre del 2008, ya se había ido Alberto Fernández, y Cristina Kirchner expropia, ella era presidenta, digamos, hace las gestiones para expropiar, el famoso Hospital Francés, que hoy se llama César Milstein. Bueno, se expropió, se pagó, se había evaluado, el trámite, digamos, toda la gestión lo hizo en ese momento la ministra de Salud, que era la doctora Ocaña, y se pagó, y nadie, no hubo conflicto a ningún lado. Quiero aclarar, pero ahí era fácil darse cuenta de que un hospital era de clara utilidad pública. Una empresa de este tipo es un tema mucho más complejo y discutible. Pero hay otro aspecto interesante. Como la ley hablaba en el artículo 4 de ocupación temporaria anormal, no era necesario un DNU, era necesario un acto administrativo, que lo establece el artículo 59 de la ley de expropiación. La ocupación temporaria anormal no requiere ley. Con lo cual, ¿para qué hacerlo a través de un DNU si bastaba un solo mero decreto del Poder Ejecutivo y listo? Es más, ni siquiera del Poder Ejecutivo, de un organismo que ocupaba temporalmente parte de la planta. Entonces, de ahí es que aparece toda esta confusión del decreto de necesidad de urgencia. ¿Y qué se pretendía expropiar? ¿Las acciones o los bienes? Si expropiaba las acciones, se quedaba con el concurso a cuestas. Y si expropiaba los activos, era otra la problemática. Acá parecía, por lo que dicen los considerandos, es Vicentín Sociedad Anónima. Eso involucra toda la estructura de acciones.
Esto nos lleva a un aspecto que ha surgido, digamos, ahora, hace poco tiempo, que es la problemática de que el Comité Provisorio de Acreedores, en uso de facultades de información, ha pedido una auditoría, ¿sí?, que el juez ha concedido. El trabajo, digamos, del magistrado para mí es, como dije anteriormente, es destacable. Y ha establecido una particularidad, que es una restricción que establece la ley 24.766, que es la ley de confidencialidad sobre información y productos que estén bajo control de una persona, etc. Es decir, es una ley que tiene la particularidad de establecer una confidencialidad de la información que se recabe en la auditoría. La auditoría es para el magistrado y va técnicamente a complementar el informe del artículo 39. Pero acá el documento esencial en el proceso concursal sigue siendo el informe del síndico del artículo 39. Trabajo arduo, me imagino. Muy arduo. Esto podrá servir para complementar alguna información. Supuestamente, ¿por qué? Porque hay falencias en la administración, en las fuentes de información de esta empresa. No puedo dar ninguna opinión sobre el particular, salvo remitirme a los dichos de otro. No me consta si eso es cierto o no. Me parece que una empresa de esta envergadura no está manejada, digamos, de modo informal. Me parece que debe tener los suficientes recaudos, más que todo por los años que tiene la compañía. Pero no invalida esta posibilidad que tiene de información. Tenemos que acá lograr, y este es un tema para ir ya terminando, que esa información quede reservada al ámbito estrictamente concursal y que no sea objeto de discusión en los programas de televisión ni en los medios periodísticos. Esto sí es una obligación, porque realmente es información sumamente sensible e interna de la compañía, que también sería inadecuado que alguien utilice esta información para después iniciar acciones penales o cosas por el estilo. Quiero retenerme un minuto también en esto, con respecto, y en este punto, y ya para ir terminando, así no los aburro más. Se dice, y he escuchado varias veces la afirmación de que la compañía está en juicio en el exterior, que en el exterior se está llevando adelante un discovery. Les quiero aclarar para tranquilidad que el discovery no es un juicio, es una medida de prueba anticipada, que muchas veces se solicita en cierto tipo de conflictos. En estos conflictos de insolvencia se solicitan habitualmente simplemente para que el acreedor tenga mejor información. Esto nos daría lugar a otra charla larga, que no viene al caso, mejor información de la situación de la empresa deudora. Pero que puede dar lugar a un juicio, sí, pero que es un juicio per se, no es un juicio per se. Hago esta aclaración porque esto lo he escuchado en diversos medios diciendo, no, está en Discovery. Y yo he visto un Discovery en Estados Unidos y quiero aclarar que no es un juicio. A lo mejor deviene en un juicio, ¿sí? Ese es otro tema. Pero en Estados Unidos existe una práctica no tradicional en nuestro medio que es, yo puedo acceder anticipadamente a la prueba de la contraparte. Esto tiene que ver con lo que se llama los problemas de asimetría de información, que los dejamos de lado. Y por último quería tocar un tema que es los problemas de responsabilidad, que acá no están analizados, o sea, que es, dice el decreto el DNU dijo que el interventor tendrá funciones del directorio, por eso lo desplaza. Artículo 3 del DNU. Bueno, a ver, ahí sí que tenemos un problema.
Porque si la empresa está administrada por un interventor, y yo me voy a remitir, no voy a nombrar porque el caso todavía está en trámite, pero hay un caso muy conocido de una intervención que una vez en una sociedad por el Banco Central, y terminó el Banco Central después discutiendo la responsabilidad de quién, del interventor. Porque el concursado le dijo, no, pero perdóneme, la culpa del mayor endeudamiento fue él que administró mal. Y acá la pregunta es, ¿qué pasa si se administra mal? Vamos a suponer que hay un interventor y se administra mal. ¿Quién paga eso? ¿El concursado? ¿O lo paga el que nombró el interventor? Y acá entra en debate algo en el cual vamos a tener que trabajar en el futuro, que es la responsabilidad del 1766 del Código Civil y Comercial, que tiene una versión, digamos, de protección del funcionario público que ejerce funciones y le deriva la responsabilidad, lo saca del Código Civil y lo manda directamente a las normas de derecho administrativo, o lo que yo sostengo, que la responsabilidad que rige es la del 173, segundo párrafo de la Ley de Concursos, que es la responsabilidad específica, propia y directa, ¿sí?, del tercero que agravó la situación del deudor. Y ustedes van a decir, pero doctor, ¿y en un concurso preventivo? Podría dar lugar a que la compañía demande al interventor que administró mal. Tenemos que tener prudencia en materia de insolvencia, porque este no es un problema de A contra B. Es un problema que tiene A con un montón de acreedores, entre los cuales está el Estado Nacional como un acreedor más. Pero no es la sumatoria de A contra B, C, D. No, 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 no. Es lo que se llama un conflicto multiparte. Y cuando el conflicto es multiparte, tenemos estos problemas de responsabilidad que exceden a lo que prevé el Código Civil y Comercial de la Nación. Señores, daría mucho más para hablar, pero ya hace una hora que estoy hablando. Me imagino que ya están aburridos de escucharme. Yo por lo menos estoy aburrido. Si yo me tendría que escuchar, me aburriría yo mismo. Pero espero que esto haya sido de interés. Para mí ha sido muy agradable. Espero las preguntas de ustedes. Voy a tomar un poquito de agua. Pero bueno, un gusto. Creo que el tema da para seguir discutiendo horas y horas, porque hay infinidad de aspectos para ver. ¿Qué pasaría si continúa el concurso preventivo en manos de un interventor? ¿Cuánto tarda a pagarse los acreedores, por ejemplo? Otra cosa que nunca se discutió, o yo no lo he visto analizado, ¿tienen los acreedores / proveedores intereses de ser proveedores, por ejemplo, de un fondo administrado por el Estado? ¿O no? ¿Y el que va a administrar eso, teóricamente, una compañía que se llamaba YPF Agro, ¿sí?, que quiero aclarar que es un departamento de YPF, no es otra sociedad. YPF no tiene algunos problemas ya importantes a nivel, digamos, económico. Tiene un juicio muy grande en Estados Unidos por la expropiación, un juicio relevante. Tiene un juicio de daño ambiental, YPF, señores, por cerca de más de 10.000 millones de dólares. Que en general Argentina hace silencio de ese tema. Me parece que quedan muchas cosas fuera. Me parece que Argentina, para terminar, debería buscar soluciones más sencillas, más armónicas, menos espectaculares, y más ajustadas al derecho. Señores, muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a usted, doctor. Realmente no nos ha aburrido para nada. Nos gustaría continuar con esta charla porque realmente escucharlos nos enseña mucho y nos hace conocer mucho, sobre todo de su experiencia en este tema. Así que bueno, a partir de ahora pasamos a las preguntas.
invitamos a los integrantes de la cátedra de concursos y títulos valores a actuar como moderadores, y nuevamente muchas gracias. No sé cómo estilamos en la virtualidad, si aplaudir a nuestro expositor, eso nos falta, digamos, pero bueno, muchas gracias. He merecido el aplauso, porque muchísimas gracias por su exposición, así que damos a las preguntas. Bueno, no sé si en particular alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta puntual al doctor. Creo que nos dejó a todos pensando más que nada. Nos dejó a todos con muchas ideas nuevas. Ahí está uno de los integrantes de la reunión y comenta, la voy leyendo, así seguramente lo tienen en el chat todos, pero bueno, lo leo para que podamos después dejar al doctor hablar. Si el Estado corre el riesgo de ser demandado por la empresa debido a la mala administración del Banco Nación, ¿cuál es la solución entonces? Plantean en el chat. No, en realidad la intervención, la eventual intervención que se iba a dar es una intervención que designaron un interventor y un subinterventor el Poder Ejecutivo, que no era el Banco Nación, ¿cómo se llama? Respecto a la administración. Yo creo que ahí se produce técnicamente un alto riesgo que si la compañía aumentase su endeudamiento por circunstancias X, no vamos a entrar ahora en el detalle, y vamos a partir de la base que todos somos honorables, no entremos en ninguna teoría extraña. Bueno, el Estado podría llegar a ser responsable de eso. Este es un problema en el cual la Argentina no ha investigado todavía adecuadamente la responsabilidad de los funcionarios públicos en materia de insolvencia. Hasta ahora nosotros siempre nos hemos manejado con la postura privatista tradicional, ¿sí? Que la responsabilidad es únicamente del empresario. Sí, bueno, eso estaba bien en 1970, pero en las crisis actuales el funcionario tiene que tener cuidado porque hay muchas decisiones que toma el sector público que repercuten en el sector privado. Y no es gratis. No es gratis eso. Ese es un tema en el cual nosotros hacemos silencio. Silencio. ¿Qué pasa cuando de pronto se toman cierto tipo de decisiones que agravan la situación de una compañía? Y una compañía con volúmenes de trabajadores, volumen de acreedores, sí, estamos hablando de una compañía de trascendencia. ¿Qué pasa? ¿Es absolutamente gratuito, no pasó nada, todo está bien, todo? ¿O realmente hay responsabilidad por parte de estos? Bueno, para mí hay responsabilidad y tiene el Estado que tener cuidado con esto. Bueno, a ver, hay un tema que yo no toqué acá, pero es lo mismo que cuando un juez se pone. Yo tengo una visión particular con tema del abuso, de la propuesta abusiva, no me voy a meter a explicar. Pero cuando un juez se pone, como yo he visto en algunos casos, a opinar sobre si una propuesta es abusiva o no, y que la propuesta tiene que ser reajustada así y reajustada así, con el mayor respeto, está teniendo funciones gerenciales dentro de una compañía. Si la compañía quiebra, ¿qué hacemos? Guillermo Mosso, famoso juez de Mendoza, nunca me voy a olvidar que hablando de algo mucho más simple, agrupamiento de acreedores y clasificación de acreedores, dijo: cuidado que esto es una función gerencial, no es una función judicial. Los jueces no pueden agrupar acreedores ni clasificarlos, porque cualquier error repercute en la empresa. Hay que tener cautela en esto. Me parece que nosotros hasta ahora en la Argentina venimos con cierta ligereza, nada más. Bien, ahí también consultan.
Si el decreto de necesidad de urgencia atacó la idoneidad de los administradores, en el mejor de los casos supuesta negligencia, en el peor por supuesto fraude, y con ese argumento los desplaza, ¿no debería haber pedido medidas cautelares sobre los patrimonios de los administradores desplazados, previendo potenciales extensiones concursales? De otro modo, no es consistente, coherente con sus argumentos. A ver, cuando pedimos medidas cautelares, recordemos que tenemos que probar temor fundado, peligro en la demora, y viabilidad del derecho. No basta decir solamente, yo soy acreedor, soy Estado Nacional, organismo tal. Eso solo no alcanza. Aparte acá hay una inhibición general de bienes de toda la compañía. Primero, acá, de lo que nosotros sabemos, no pidieron concurso de garantes. Parece, eso no se ha generado. Pero en el momento que se dictó el DNU se podía generar un concurso de garantes. Entonces, no sé cómo evaluó la compañía esto. Ahora, para pedir las medidas cautelares preventivas ante una eventualidad de extensión y todo ese tipo de cosas, me parece que estábamos muy al inicio. No tenemos créditos verificados. Esto no significa que a lo mejor los titulares de la empresa no hayan cometido todos los fraudes imaginables. No lo conozco, lo desconozco totalmente. Lo que sí sé es que yo me tengo que sujetar a derecho. Si me tengo que sujetar a derecho, tengo que agarrar claramente y de entrada decir, ¿hay una situación de fraude? ¿La tengo probada? ¿Tengo demostrado? Acá hay a veces una sensación que a mí en lo personal me preocupa, que es porque lo decimos mucho por los medios periodísticos, está probado. Y eso no acredita nada. Por eso digo, me parece que se podría... Y, a ver, deberían darse otros supuestos. Deberían haberse ejecutado garantías, deberían haberse dado otros supuestos. Acá me parece que todo se metió en el procesador del concurso, de pronto vieron que la cosa no funcionaba, no salía, y esto se retractó. Lo que pasa es que a mí lo que más me preocupa es el mensaje que medidas de este tipo generan en la actividad económica en general. El mensaje fue un mensaje preocupante para la actividad económica en general. ¿Algo más? Bien. Sí, acá hay otra pregunta, en realidad es una opinión. Le consultan si estima posible una acción contra el Banco de la Nación Argentina por concesión abusiva de créditos. Y en ese caso sí se modificaría la situación para la quiebra de Vicentín. Y si podría llegar a perder su crédito en caso de ser verificado. No, a ver, yo le voy a explicar. Ustedes saben que en 1560, mira a dónde me remonto. En 1560 Felipe II tuvo que reestructurar la deuda soberana española. Entonces, en aquel momento lo hizo en Toledo, en esa magnífica ciudad. Bueno, ¿qué le decían los asesores a Felipe II? Miren de lo que estamos hablando, 1560. Le decían que la culpa del endeudamiento del reino español lo tenían los banqueros. A ver, no, ese mito de que la culpa la tiene el Banco de Nación, perdónenme, no, esa es una salida muy sencilla. El Banco Nación dio mal los créditos, tendrá que hacer los sumarios administrativos pertinentes, ¿ok?
y proceder como corresponde dentro de su estructura interna. Ahora, que a partir de ahí yo entonces no le pague y no. Lo que se le debe al Banco Nación hay que pagárselo, es un acreedor, hay que pagarle lo que se le verifica o se lo reconozca por el juez. Si hubo mala praxis profesional por parte de los funcionarios del Banco Nación, el Banco Nación tendrá que tomar y revisar los sumarios pertinentes con todas, como establecen todas las normas. Pero darle otra extensión, ese concepto de que la culpa de nuestro endeudamiento la tiene el acreedor que nos prestó la plata, no. Eso no rige en ninguna parte del mundo. Si hacemos eso, nos convertimos en clase sub-J. ¿Me entiende lo que le digo? No. Esas cosas el mundo no las hace. No hagamos esas cosas. No. No sé qué otra cosa más. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o alguna consulta más al doctor. No por ahora. Bueno, desde ya repito más o menos lo que dijo Leila en agradecimiento de su exposición. Realmente creo que nos dejó a todos al menos pensando para abrir las cabezas. Seguramente las preguntas vendrán después. Hay que ver qué es lo que va a ir pasando. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo nuevamente. Mi mail, si alguien lo necesita, se lo pueden dar para que se comunique conmigo. Yo no tengo ningún problema. Si me piden algún material del que yo pueda colaborar o dar, también no tengo ningún inconveniente. Así que en ese sentido, señores, para mí ha sido un placer y disfrutado mucho esta charla con ustedes. Sé que el tema era extremadamente largo, pero me pareció, digamos, en cierta medida que este era el modo de encarar algo que me parece que es sumamente, por así decir, desprolijo, y como toda desprolijidad, digamos, en última instancia los costos los soportan los ciudadanos. Y me parece que tenemos que en esto ser mucho más prolijos, digamos. No podemos andar tomando medidas de manera así, a veces, poco profesionales. Me parece que podemos en la Argentina y tenemos el derecho de hacer cosas mucho mejor. Así que nuevamente muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar con ustedes. Gracias Y a bueno, usted, doctor. cuando ustedes necesiten algo me llaman. Muchísimas gracias a usted, doctor, a la Cátedra de Concursos y Títulos Valores por haber generado el contacto, y muchísimas gracias a todos los que participaron de la charla. Creo que como Facultad de Ciencias Económicas nos debíamos tratar estos temas que son tan importantes para nuestra región, para nuestra profesión, y lo que celebramos es que realmente el clima de respeto, el clima en el que nos hemos debatido, que ojalá todos los argentinos de respeto, de educación, que aunque no pensemos distinto en distintos temas, lo debatamos en estos términos, así que muy conformes con la forma en que se llevó adelante esta charla. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente, y Muchas gracias. seguiremos en contacto porque generalmente esto generará muchísimas propuestas a futuro, muchísimas ideas, y que podemos seguir intercambiando. Así que muchísimas gracias a todos, y seguiremos ofreciendo desde la facultad en todo lo posible este tipo de charlas, poner en debate temas que son importantes para toda nuestra región y nuestra profesión. Así que gracias a todos. Muy atentas, y bueno, muchas gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo y bueno, sigamos en cuarentena, digamos, cada uno protegiéndose en la casa y de este modo virtual. Así que les mando un gran abrazo a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas Hasta noches. luego, doctor. Gracias a usted. Hasta luego. Buenas noches.